Dios bendiga de manera maravillosa y abundante a cada uno de mis hermanos. Bien, para así empezar y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que son estas partes que vamos a estar tratando en el día de hoy para dar comienzo. Y la primera sección que vamos a tomar, o la primera división de estos estudios con relación a lo que es la ideología de género y la ideología de género bajo la lupa, desde la sección de ideología de género en los últimos tiempos, y vamos a ir a la división número 2, la primera división que estaremos tocando en esta parte es ideología de género en el Antiguo Testamento y los textos veterotestamentarios, en la cual vamos a estar relacionando con relación a lo que es la ideología de género. Puede estar dividido de manera que vamos a hacerlo en 4 bloques. Estos 4 bloques van a tratar de caracterizar desde el punto de vista del Antiguo Testamento lo que Dios ha venido plasmando a través de la historia, que no es algo nuevo que estamos tratando, no es algo nuevo que estamos viendo, sino algo que viene arrastrándose desde la antigüedad hasta la actualidad, trayendo consecuencias adversas. Y vamos a dividir estas 4 secciones o 4 bloques. La primera, o el punto A, es el pecado en los tiempos de Noé, basándonos en la cita bíblica de Génesis 6, del 1 al 6. En el bloque B estará el pecado de Sodoma, y vamos a tomar diferentes textos bíblicos, como lo que es Génesis 19, del 1 al 29. Y al analizarlo tendremos que hacer el paralelo con el libro de Jueces, capítulo 19, desde el 22 al 30, que también tiene relación con este tema que estamos tratando. Y estos textos aparecen como parte de la historia del pecado y de alienación creciente con relación a esto del hombre. Entonces el punto C lo vamos a caracterizar como los prostitutos sagrados. Vamos a estar tratando en Deuteronomio capítulo 23, 17, Primera de Reyes capítulo 14, versículo 24. También vamos a leer el 15, versículo 12, capítulo 22 y 46, y el libro de Job 36, versículo 14, ya que se tratan estos textos de condenar en primer lugar lo que es la sacralización pagana de la prostitución varonil, ocupando pues de lo que sería la homosexualidad ejercida en los lugares sagrados durante los cultos orgiásticos. Y la parte D vamos a denominarla como la prohibición del Levítico. Vamos a tratar en Levítico 18, 23 y 20, 13. Estas secciones vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces vamos a iniciar con lo que es la primera sección, que es el pecado en los tiempos de Noé. Y para ello vamos a irnos al libro de Génesis capítulo 6, del 1 al 6. Estos versículos que vamos a tratar en este día han sido debatidos de diferentes maneras, han sido tomados y expresados en diferentes puntos. Vamos a ver los diferentes puntos que se arrojan aquí, según las teorías que han tomado algunas, y desde el punto de vista bíblico, cómo se muestran esto y a qué se está refiriendo, según lo que la palabra del Señor nos está arrojando. Entonces los versículos dicen de la siguiente manera. Versículo 1, la palabra de Dios será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dijo Jehová así. Y habiendo gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Quise leer todos estos textos desde el versículo 1 hasta el 6 para que veamos algunas consecuencias tanto de los hechos que habían cometido aquellos que representaban los hijos de Dios hacia las hijas de los hombres, para que nosotros tengamos claro de la situación que siempre ha tenido el Señor para con la humanidad en cuanto a lo que es el descontrol de manera descomunal en cuanto a lo natural. Cuando nos referimos a lo natural, es aquello que está ordenado como debe de ser. Cuando usted hace algo o hace una función en base a lo que esto está hecho para hacerse. Si usted coge un mango y lo mete en una licuadora, usted va a esperar un jugo de mango. No puede esperar un jugo de aguacate, porque no es ese el sabor, no es esa la textura, no es ese los elementos que usted acaba de echar en dicha licuadora. Entonces no podemos esperar un jugo de aguacate, porque no es su naturaleza dar el sabor del aguacate en el mango. Entonces vamos a ver, y a partir en base a las perversiones que vemos a partir de este tipo de analogía y que el hombre ha venido arrastrando desde la historia. Hermanos, como acabamos de leer en los primeros versículos, dice que aconteciendo que comenzaron los hombres a multiplicarse, y viendo los hijos de Dios que las hijas de estos hombres eran hermosas, se llegaron a ella. Estos primeros dos versículos, hay vertientes diferentes que existen para encapsular cuál es su significado. Entre una de las vertientes que utilizan la mayoría de algunos eruditos es que estos hijos de Dios puede hacer alusión a lo que es la línea o el linaje de Set, una posición a los infieles descendientes de Caín. Entonces, a gente de elevado rango, gente importante, entonces como los nobles, podría así decirte. O la otra versión que existe, o el otro punto de vista que podemos identificar, es que estos eran posiblemente ángeles rebeldes que habían abandonado el cielo para tomar mujeres como esposa. Esta última interpretación presenta algunas dificultades, pero parece la más indicada, ya que también sirve para confirmar el mal que había reinado en aquel entonces en el mundo antidiluviano. Entonces usted dirá, hermano, pero ¿cómo pensamos de una manera como esta? Cuando la misma palabra del Señor, cuando sus discípulos le preguntaron al maestro, ¿qué pasará con nosotros entonces? Porque como usted sabe y conoce, nosotros tenemos una cultura en nuestro pueblo, en nuestra nación, ya que la cultura judía era, si yo tengo una esposa y me casaba, y por alguna razón de la vida yo moría y no tenía descendiente con esta esposa, es decir, no tenía hijos, entonces ¿qué pasaba? ¿Moría mi descendencia ahí? No, según la cultura judía, si este moría y su hermano quedaba, entonces este se casaba con esta mujer, pero no para tener hijos para él, sino que los hijos que tuvieran eran de su primer hermano muerto. Y así sucesivamente. El beneficiado de esto siempre iba a ser el primer hermano que se había casado con esta mujer. Y vemos este mismo acto cuando Noemí le dice a Orfa y a Ruth que partan a su tierra, porque ya no le quedaba hijo con cual dejar descendencia. Entonces era dentro de su cultura algo normal, algo natural, para actuar de esta manera. Entonces ellos tenían una preocupación. Señor, ¿qué pasará cuando yo muera y esté en el cielo y que vea a mi esposa y que mi esposa también esté mi hermano y mi otro hermano y que los tres nos hayamos casado con ella? ¿De cuál será la esposa? ¿Cuál podrá disfrutar con ella allá arriba en el cielo? Entonces el Señor, aprovechando la oportunidad, les aclara este punto diciéndole que no afanéis en estas cosas, ya que nosotros no seremos ni tendremos la necesidad de estar así cuando estemos con el Señor, ya que seremos como los ángeles. Entonces,
ahí se hace un stop y dice, ¿cómo así? Los ángeles no fueron en primer lugar creados ni para multiplicarse, ni para procrear, ni para hacer ninguna otra cosa que no fuera el de servir a Dios con plenitud. Es decir, los ángeles no fueron creados como el ser humano. El ser humano fue creado con el propósito primeramente de administrar las cosas que Dios le había entregado en la tierra, y segundo, el de poblar la tierra con su descendencia. Mas los ángeles fueron creados, como así nosotros ya le conocemos, asexuales, es decir, que no tienen ninguna definición de sexo, ni masculino ni femenino, aunque puedan hacer una alusión hacia un carácter físico tipo masculino o femenino, no tienen sexualidad, ya que en algunos encuentros, tanto bíblicos como personales, hemos evidenciado testigos que mencionan de encuentros con seres angelicales con rasgos similares, pero esto no tiene ningún tipo de sexo que lo defina. Entonces, pareciera una leve contradicción mencionar entonces aquí que estos ángeles son aquellos que son mencionados en Génesis capítulo 6. Y usted dirá, bueno, hermano, usted está equivocado, porque como la misma aclaración de nuestro amado Señor Jesucristo nos dice que son asexuales, y es ahí donde entra en juego lo que es la parte de la perversión del pecado en los tiempos de Noé. Entonces, para dar veracidad a esto, tendríamos que viajar o movernos a algunos otros textos bíblicos que nos arrojen luz con relación a esto que estamos comentando. Vamos a partir con relación a las comparaciones que podemos ver evidenciadas, y quizás tocando y tratando de aclarar estas partes, podríamos tocar con relación a unos cuantos puntos que veremos más adelante, y vamos a viajar a lo que son los versículos 6 y 7 del libro de Judas, el libro que se encuentra antes de Apocalipsis, el cual está compuesto por un único capítulo. Y sus versículos 6 y 7 dicen así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí vemos que primeramente el escritor está citando varios elementos. Entonces, los judíos tenían la costumbre, para expresar algunas ideas, de citar textos antiguos. Como usted sabrá, hermano, no todos los textos que fueron escritos fueron plasmados en la sagrada palabra del Señor, ya que según algunos escritores, según algunos eruditos, han declarado que para tú poder hablar de lo que es Sagrada Escritura y textos deuterocanónicos, o los que fueron fuera o quedaron fuera de este canon, tú tenías que tener una separación. Pero para los principales estudiosos de los tiempos escriturales, háblese de los maestros, háblese de los profetas, háblese de los apóstoles, algunos de estos llegaron a conocer estos textos, entre estos textos deuterocanónicos, o conocidos por algunos también apócrifos, había uno que denotaba mucho y era muy utilizado, y era el libro de Enoc. Y este libro de Enoc, muchos de los escritores, en esta cosa los apóstoles, se basaron en textos similares a estos, ya que hablaba con denuedo con relación a los ángeles, con muchos detalles. Entonces, dice aquí que habían unas cualidades que identificaban a los ángeles, como mencionamos más anteriormente. Entonces, hay una mención que dice Judas, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, aquello que lo dignificaba, que lo hacía diferente a cualquier otra criatura, que era, primeramente, que no tenían ningún tipo de sexo. Fueron creados para servir, para adorar, para cumplir el propósito de Dios,
aquellos que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, no está refiriéndose aquí a los ángeles que fueron sacados a la fuerza del lugar celestial por el Señor, por haber desobedecido, porque no podemos confundir a este grupo de ángeles con los ángeles que fueron destituidos junto con la rebelión de Satanás. Estos son diferentes. Dice que estos se fueron con su propio pie, es decir, abandonaron el lugar al que pertenecían. Nosotros tenemos entendido y conocido de que los ángeles están en una esfera diferente en la que se encuentra Dios, y tenemos que tener claro este punto. Entonces dice que ese lugar donde ellos se encontraban o donde regían, ellos se fueron de allí abandonando esto. Entonces aquí da más fuerza a lo que habíamos leído en el capítulo 6 de Génesis en su segundo versículo. Entonces dice que a estos ángeles, habiendo fornicado, ido tras de vicios degenerados. Esto lo encontramos en el versículo 7, el cual se compara con Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Qué está haciendo aquí el escritor? Está usando una figura retórica muy conocida que se llama símil. Como usted sabrá, la palabra del Señor es escrita de una manera que podamos entender que es conocida como poesía paralelística. ¿Qué es la poesía paralelística? Te habla sobre un texto en específico y más adelante te utiliza un texto similar como parafrasear la idea de manera distinta y tú puedas entender qué es lo que el escritor está tratando de transmitir en estas palabras. Entonces aquí vemos que está haciendo una figura retórica llamada símil, similando lo que dijo en primera instancia, comparando un hecho diferente, es decir, una circunstancia distinta con actos similares. Así como transgredieron estos ángeles, así mismo como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales las mismas, de la manera que aquellos, ¿de quién está hablando? De estos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y dice que estos ángeles, otra categoría que tienen, es que están bajo prisiones de oscuridad. Entonces, continuando esa misma idea, esta siguiente sección que complementa lo que es esta parte del pecado en los tiempos de Noé, podemos ver que también está simbolizada en que Dios no dejó ni hizo la vista gorda en cuanto a este acto. Y vemos una siguiente representación en 2 de Pedro, capítulo 2, entre su capítulo 2, versículos 4 al 7, donde dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, haciendo nuevamente una referencia a lo que pasó en aquel entonces, sino que guardó a Noé, progenitor o pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad, nuevamente mencionando la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciendo a cenizas y poniendo de ejemplo a lo que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Estos dos últimos lo vamos a dejar para una sección siguiente, pero quiero que me presten un poco de atención en estos primeros 2 versículos leídos, 4 y el 5, donde dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Estos ángeles que están aquí, vuelvo y menciono, no son los ángeles que pecaron con Satanás, ni se rebelaron
contra Dios. No son estos. Aquí está hablando de unos ángeles en específico, unos ángeles que habían dejado sus moradas y estos ángeles fueron encerrados y están encerrados. Entonces, no estamos hablando de esos demonios que andan atormentando ni poseyendo a las personas. Son muy diferentes. Estos están bajo prisiones de oscuridad y ya habíamos leído unos semejantes a esto. Y no nos quedemos ahí. Hay otra referencia que también podemos denotar con relación a esto en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20. Y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados y los que en otro tiempo desobedecieron. ¿En qué tiempo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Estos espíritus que hablan aquí es espíritu de demonio, no está hablando de cualquier espíritu. Y estos espíritus dice que él fue a hablarle, fue a decirle, fue a manifestar. Por eso dice la palabra del Señor que toda autoridad se le es dada. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, automáticamente Él mismo, primeramente, ¿qué hizo? Selló con su sangre, con su sacrificio, lo que era el primer juicio fidedigno para con la humanidad. ¿Cuál era? La paga del pecado. Ya no seremos juzgados delante del trono del Señor por el pecado universal, ya que este pecado fue pagado, fue llevado a juicio. Este pecado el Señor lo cargó sobre sí. No seremos señalados por este pecado, sino que el Señor lo llevó. Pero no tan solo eso. Dice que fue y testificó de dicha autoridad. ¿A quiénes? Lo que está por debajo de la tierra, en la tierra y encima de ella. Es conocido la autoridad del Señor, y Él mismo fue y se presentó a estos espíritus para dar a conocer de quién Él era y lo que había hecho. Y todas las cosas debían de ser sujetas a Él. Entonces, vemos como evidencia de que estos ángeles que se mencionan aquí habían transgredido, habían abandonado su condición normal y lo habían convertido en una condición antinatural. Y como dice la palabra del Señor, si Dios no perdonó a estos que pecaron, ¿cuánto más va a suceder con aquellos? Vemos, hermanos, que aquí el Señor nos está dando una enseñanza con relación a lo que es lo antinatural. Y hoy en día vemos un desenvolvimiento de una manera transversal, donde vemos la humanidad que se arroja detrás de sus deseos, detrás de lo que es su libertinaje carnal. Y es este libertinaje carnal que nos da a entender a nosotros de que el ser humano va de pos a su condenación perpetua, ya que, como hemos visto, hermano, hoy en día vemos una liberalidad irregular, y es algo que viene aconteciendo desde los tiempos antiguos. En la antigüedad hemos visto con evidencia de que el hombre siempre ha querido crear su propio designio, crear su propia norma de vivir. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido las consecuencias de esta actitud? ¿Cuál ha sido el fin del hombre para cada vez que se toma esta decisión? ¿Y por qué podemos llamar tiempos del fin a lo que estamos viviendo? En primera instancia, ¿qué sucedió cuando comenzó el hombre en los tiempos de Noé a darse en matrimonio, en hacer lo que él quería, casarse uno con otro, hombre con hombre, mujeres con mujeres? Estaba sucediendo una depravación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció cuando el hombre comenzó a caminar así? Viene un juicio divino y rae a esta humanidad de la tierra para reiniciar el reloj. Entonces vemos actos similares más adelante. Entonces, ¿qué usted cree que pueda pasar
cuando se refiere que estamos viviendo los tiempos del fin? ¿Acaso se refiere a los tiempos del fin de la tierra como tal? ¿Acaso se refiere al fin de todas las cosas que conocemos? ¿Desaparecerán las estrellas de los cielos? ¿El cielo que vemos ya no existirá? ¿Es eso que se está refiriendo? No, estamos viendo los tiempos del fin del periodo del hombre, en el cual en ese periodo el hombre tiene la gracia de dominar, de coexistir en la tierra. Pero el propósito de Dios siempre fue de que el hombre reinara y gobernara en la tierra, en el sentido de administrador. Siempre fue el propósito de Dios. Y ese propósito de hombre se convirtió en el periodo de Satanás, cuando él tomó y robó al hombre la potestad y se convirtió en lo que se le llama o conoce el príncipe de este siglo, en el cual el hombre vive bajo su poder. Pero nosotros, siendo luz, hemos traído claridad a esta oscuridad. Y muchos corazones de muchas personas que todavía no han alcanzado al Señor tienen una ideología de que debe haber un respeto, de que debe de haber una alineación, de que todo tiene una norma en el sentido natural. Pero vemos que día tras día esto se va leduando, se va bajando, va perdiendo fuerza, va perdiendo potencia. Y como decíamos en la introducción, llegará un momento en que aquello que era prohibido se está permitiendo. Y esto que se está permitiendo, mañana se puede convertir en algo obligatorio. Y vemos como las grandes naciones, las grandes entidades, están permitiendo de que esta abominación entre a los hogares. ¿De qué manera? Desde la parte más débil, nuestros hijos. Y esto está provocando, hermano, que cree un recelo. Y para eso quiero abrir una sección denominada ¿cuál debe ser nuestra posición ante esta situación diabólica? Como siervos de Cristo, somos llamados a predicar, somos llamados a redarguir, somos llamados a través de la palabra de enseñar, ilustrar las verdades bíblicas y llevar paz a aquel que lleva desasosiego en su vida, de llevar la verdadera enseñanza bíblica del Señor que nos ha mostrado. ¿De cuál es? De que desde un principio el Señor instituyó el primer ministerio. ¿Cuál fue? El matrimonio. ¿Y el matrimonio entre qué? Entre sexo opuesto. Cuando Dios creó a Eva, sacada de la costilla de Adán, no hizo un clon de Adán, sino que hizo una mujer con diferente sexo. Adán pudo reconocer y satisfacer su necesidad, ya que el mismo Señor había mencionado que no era bueno que el hombre esté solo. Hablando aquí de lo natural, ya que todos los animales tenían su pareja indistintamente, este debería de manera natural y normal tener su propia pareja. Pero fue entre hombre y mujer, varón y varona los creó. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro rol? ¿Cómo nosotros debemos reaccionar? Esto incluye no solamente a cómo evangelizamos, sino que se va un poco más allá. ¿Cómo ha calado la ideología de género en nuestras vidas? Y es a eso donde me refiero, de que se ha ido un poco más allá. ¿Cómo ha reaccionado el hombre? ¿Cómo ha reaccionado aquellos que le sirven a Dios? ¿Cómo ha trabajado de manera psicológica y espiritual en nuestras vidas esta condición aberrante que vemos día tras día con relación a lo que es la ideología de género? Esas son las cosas que quizás muchos de nosotros los cristianos no nos hemos cuestionado y no nos hemos detenido a observar. ¿Cómo ha trabajado en mi vida esta condición? Usted dirá, varón, pero ¿cómo te pregunta eso? Si yo estoy en contra de eso.
si yo no estoy de acuerdo por la palabra y por mi enseñanza desde los principios como ser humano y como ente de la sociedad? Eso no está bien. Yo me crié en un hogar donde se me enseñó que es una niña y que es un niño, donde son sexos diferentes y son géneros diferentes. Entonces no sé por qué usted me pregunta eso. Porque hay un asesino silente en nuestra mente que cava nuestra ideología. ¿En qué sentido? Cuando digo que este movimiento también trabaja de manera psicológica, esto nos crea en nosotros una agresividad. Desde la historia vemos la agresividad hacia este pecado, por como es un pecado muy aberrante. Ante la vista es aberrante. Yo recuerdo, hermano, que hace unos días me sucedió algo que marcó mi vida. Yo tengo 3 hijos, entre ellos están mi hijo mayor, Evans, de 11 años, mi segundo hijo tiene 4 años y una pequeña de 1 año. Mi segundo hijo es muy curioso y muy juguetón, es muy amoroso y siempre está buscando la forma de cómo jugar y cómo decir, mira lo que estoy haciendo. Y yo recuerdo que en una ocasión estamos, mi niña pequeña y mi segundo hijo en el cuarto, y él se baja de la cama y ve una zapatilla, una plataforma que usa su mamá. Y él se pone la plataforma y dice, papi, mira. Y yo al ver esto, como que dentro de mí surgió algo, le digo, quítese eso. Eso es de mujer. Los varones no se ponen eso. Él se queda en shock y me mira. Se la quita rápido, como si era fuego que tuviera en los pies. Y se sienta en una esquina. Yo vi esa acción, vi la actitud de mi hijo y reflexioné. Y por eso hago la pregunta, ¿cómo trabaja en nuestro subconsciente esta condición? Quizás no nos afecte directamente de tomar una posición como aquellos, pero sí crea en nosotros condiciones que nos pueden repercutir de manera negativa. Y cuando me refiero de manera negativa, es que ha creado un recelo en nuestros corazones y lo vemos como una problemática que no solamente afecta al cambiar la actitud ni el género, sino que también crea algo en nosotros que no debemos permitir que entre. Mi hijo no entendía el por qué yo lo trataba de esa manera. Yo podía mostrarle o enseñarle que era correcto, no de otra manera. Yo podía decirle, no, mijo, no, mira, quítatela, ven. Esto son cosas de mujer, donde se pone solamente las hembras. Los varones, somos varones, nos vestimos así y andamos así. Entonces, papi, muy bien, esto es para niña y esto es para niño. ¿Tú sabes lo que es niña y niño? Sí, es decir, tú le hablas de esta manera y el niño te va a entender. Te va a entender. Ya mi hijo mayor está a una edad que hay que hablarle claro. Y hay muchos tabúes que han crecido en los corazones de muchos padres cristianos, donde no se le habla claro a sus hijos. Y aprenden esas cosas en la calle de manera incorrecta. Usted tiene que hablar claro con sus hijos, sentarse con ellos, hablarle de la sexualidad, hablarle de cada una de estas partes que componen su cuerpo y para qué se usan. Para que no venga un tercero en la calle y él se quede callado con esa enseñanza errónea. Y usted no sabe quién le está enseñando eso. Entonces usted mañana quiere salir a pelear y decir, yo no te enseñé eso. Dice, no, tú no me enseñaste nada. Eso lo aprendí yo por mi cuenta. Y asimilé yo por mi cuenta eso. Y entendí lo que creía. Y entonces es ahí donde viene el problema. Es de ahí donde parte la problemática. Entonces, ¿cómo está trabajando nuestra vida de esta sección de los últimos tiempos? ¿Cómo podemos ver desde el punto de vista bíblico una enseñanza que trabaje en nuestros corazones? Luego de que sucedió esto con mi hijo, tuve que sentarme con él, abrazarlo, porque se había sentido herido. Algo que se había convertido en un juego para él queriéndome mostrar lo que él podía hacer. Yo había herido su sentimiento por ese recelo que había creado esta condición en el corazón. Entonces, tenemos que tener cautela.
tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos dejamos influenciar por estas cosas? Y esto da más a entender de que levantemos nuestra antena y cómo somos afectados por cada uno de estos puntos que hoy en día son tomados en cuenta por la sociedad como algo normal, como algo que debemos de aceptar, y están totalmente equivocados.